Hoy en Tricuartista vamos a analizar un poco la situación de la Juventus de Turín. Vamos a entrar un poco en dinámica Igor Tudor, explicar un poco las claves de por qué va a seguir al frente de la Juventus y dar un poco nuestra opinión sobre la situación de un equipo que parece de capa caída, pero tiene una oportunidad para resurgir. Bueno, estamos aquí con Mario Lozano y Carlos Escudero, uno más típico, otro más nuevo dentro de todo esto que es tricuartista. Y nada, hoy vamos a hablar un poco de la Juventus de Igor Tudor. Llega a la Juventus, hay que empezar un poco contextualizando. ¿Cuándo llega a la Juventus Igor Tudor? Llega el 23 de marzo, tras el despido de Thiago Motta, cuyas actuaciones estaban siendo como mínimo muy lejanas de lo que podíamos esperar tras su paso por el Bolonia, que no deja de ser el equipo más laureado de Serie A, la Juventus me refiero, y se espera siempre un rendimiento muy superior. Igor Tudor llega en el contexto de dotar de carácter a un equipo banconero que estaba muy alicaído, ya que es una de las cosas que más le achacaba a Mota, el hecho de que era precisamente un equipo sin alma y poco competitivo, sobre todo poco competitivo seguramente, no tenía esa capacidad para sorprender al aficionado como si tenía en Bologna. Junto con el ser poco reconocibles como un equipo como la Juventus, que suele aplastar, suele tener esa mentalidad de ser mucho, mucho más superior que todos sus rivales, Mota nunca fue capaz de dar esto. La media temporada que el croata pudo estar en el Lazio, ya se vio un cambio de actitud importante en el equipo romanista. Fue a lo mejor lo que incentivó mucho, junto con su estadía en el staff técnico de Pirlo y su gran sensación, una sensación muy positiva que dejó dentro de él. Ese es lo que la directiva de Juventus lleva un poco a llamarle, mucho más allá de ser leyenda del club. Es un entrenador que desde su llegada siempre ha apostado por esa defensa de tres centrales, Mota también, pero de una forma muy distinta. No le da tanta importancia a las bandas como sí pasa en Italia, y luego también podemos hablar de que utiliza una media punta mucho más libre de lo que también en Italia suele ser lo común. Aquí ya os voy empezando a preguntar. Vamos cada uno con su parte. Carlos Escudero, empiezas tú. Claro, es que Iván, para hablar de la llegada de Igor Tudor, tenemos que observar que era un poco un mar de dudas, ya que la experiencia en el calcio pues se basaba en algunos meses que estuvo en Udinese, sin acabar una temporada entera, una gran temporada que tuvo en Verona y esa media temporada que es la más reciente que recordamos en la Lazio. Y cuanto a Juventus, sí que estuvo de ayudante en ese añito de Pirlo en 2020, pero claro, mejor no recordemos el año de Pirlo en la Juventus. Entonces, mucho Otro aficionado de poco. la Juventus piensa que no cuadra con esa idiosincrasia del club. Pero bueno, lo que está claro es que el carácter y la priorización que le da Igor Tudor a esa solidez que le ofrece la directiva y que la parte de la afición realmente lo veía un poco como tirita. Pero bueno, sigue aquí y tenemos que hablar de qué ha hecho que Igor Tudor se quede la siguiente temporada, porque ya es oficial que Igor Tudor continúa y por eso se crea este vídeo, chicos. Y nada, al final de mes de mayo, pues saltaban esos rumores de que Antonio Conte no estaba muy bien con De Laurentiis, que el Napoli podía ser que no le renovara. Y claro, cuando sale esta noticia, pues lo se hacen ecos en la Gazzetta y en todos los periódicos de Italia, ya que ¿puede Antonio Conte volver a la Juventus? Y nada más lejos que la realidad, pues Antonio Conte acaba de conseguir el Scudetto con el Napoli, lo vimos en muchas fotos con De Laurentiis, entonces puede ser que esa relación, o al menos aparentemente, no está tan mal, y claro, Conte se queda. Entonces, ¿qué va a pasar con la Juventus? Pues Igor Tudor. Claro, al final es Igor Tudor el que se queda y apuestan por él, básicamente porque cumplió sus objetivos. La Juventus ha tanteado el mercado una vez la negativa de Conte y no hay nada que le convenciera a la directiva, sobre todo a Giorgio Chiellini, que ha sido el gran valedor de Igor Tudor durante estos meses. Y por lo tanto, al haber cumplido sus objetivos de asegurar esa cuarta plaza, el haber acumulado nada más que una derrota en estos 9 partidos que ha dirigido a la Juventus, pues han hecho que el conjunto bianconeri continúe con Igor Tudor como cabeza de proyecto. Si os parece bien, vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha estado de temporada, como he dicho. Sí, sí, Han perfecto. sido, han sido 9 partidos de Igor Tudor al frente de la Vecchia Signora, en los cuales solamente ha perdido uno. Me refiero, es una derrota sorprendente porque no deja de ser 1-0 contra el Parma, pero sí que comenzó con un partido bastante frío, pero con poco tiempo de preparación, 1-0 contra el Genoa de nuestro querido Patrick Vieira. Eh, pero aún así afrontaba 3 salidas muy duras con rivales muy directos por esa cuarta plaza. Tenía que visitar a los dos equipos de la capital, Lazio y Roma, y tenía que visitar Bolonia.
todo fuera, todo lejos de Turín. Entonces, esos partidos eran los que se veían más complicados. Y esos partidos que se dice, si no puedes ganar o no lo pierdas, pues los 3 partidos exactamente acabaron en empate a 1. Entonces, la Juventus, tras empatar esas 3 salidas empate a 1, los partidos que tenía que solventarlo los solventó, sin mucho brillo, es cierto. 2-1 al Lecce, como he dicho, 1-0 al Genoa, y solamente perdió en casa del Parma. Parma, que sabemos que es ese equipo que lo mismo le va perdiendo 0-2 con el Inter en una primera parte horrible y después le empata a 2, porque son chavales jóvenes todos. Entonces, una salida sorprendente. Dicho esto, al final consiguió asentarse en la 4ª posición, ganando la última visita al Venecia. Y a partir de ahí, Igor Tudor ha cumplido los... Voy a retomar eso que dijiste tú, que nunca ha sido un estilo precioso. De hecho, seguramente podemos decir que ver a la Juventus este año, ni con Mota ni con Tudor, podamos decir que ha sido un espectáculo visual. Y repito que para mí, bueno, repito, pienso que la cuarta plaza para mí es una temporada que es un fracaso para la Juventus. Siendo el equipo más laureado de Italia, el no estar compitiendo sus puestos altos es para mí una decepción muy grande. Ahora, vamos a hablar un poco del Mundial de Clubs. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que las primeras 2 actuaciones parecían indicar algo mucho mejor, porque en el fondo los rivales también lo permitían. Un 5-0 al Alain y un 4-1 ante el Wydad Casablanca hacían pensar algo mejor de la temporada y del futuro de Igor Tudor. Luego ya con el rival un poco más equilibrado y jugando con suplentes, no vamos a mentir, se comió un 5-2 contra el Manchester City que dejó muy malas sensaciones y deja un poco los 2 partidos eclipsados. ¿Deja esto que la temporada de Igor Tudor sea peor? Seguramente no. Llegando a una conclusión, el balance es más que positivo desde la llegada de Tudor por el hecho de que en una Juventus que parecía abocada a un fracaso sin precedentes, casi cayendo hasta la sexta, séptima posición, una caída sin frenos, lo salvó, llevó esas victorias, esos resultados, más que victorias, para conseguir esa cuarta plaza y ha logrado el objetivo por el que se le firmó. Ahora, el mini debate, ¿lo ha conseguido por encima de sus posibilidades? Que para mí es la parte correcta. Me parece que no tiene piezas para hacerlo. ¿O es Mota el que falla estrepitosamente? Y ahora os pregunto a vosotros. A Lo que ver, estaba, sí, Carlos, habla lo tú, que, perdona. lo que estaba claro es que Mota tenía parte de la culpa, ya que lo que es vestuario, afición y todo no estaba yendo bien. Y obviamente eso es influyente, pero tampoco considero que el entrenador aquí sea el mayor culpable de lo que los fracasos de la Juventus. Obviamente, Igor Tudor ha llegado, ha mejorado lo que es la parte interna del club, pero obviamente los jugadores a lo mejor no son lo suficientes como para poder ganar un Scudetto. Claro, ahí Y voy yo. claro, recordemos que cuando llega aquí Igor Tudor, lo que se le pide es esa cuarta plaza y durante 20 minutos esa cuarta plaza no estaba y estaba la Roma en la última jornada de liga, entonces Claro. no ha ido sobrado para conseguirla. Entonces, no la culpa no la ha hecho a Igor Tudor, pero sí que espero que este verano se den cuenta que en cuanto a jugadores hay que hablar, hay que poner según qué cosas sobre la mesa y construir a partir de ello, que no se piensen solo con la llegada de Igor Tudor y con los mismos jugadores que la temporada pasada, vayan aquí a ganar otro Scudetto más. No, claro, al final es como dice Carlos, es una plantilla que ha demostrado falta de calidad, por así decirlo, tanto con Mota como con Tudor. 2 estilos relativamente diferentes, 2 maneras de entender el juego, muchos jugadores que han rotado, entrenadores han probado unas piezas, han probado otras, y al final el resultado es el mismo. O sea, si no llega a ser porque consigues esa solidez fuera de casa en esos partidos tan difíciles, con a mínimo que se tuviera ido uno, la Roma era cuarta esta temporada. Y que la Juventus se hubiera quedado fuera de UEFA tras traer al mejor entrenador de Italia de la temporada pasada, tras hacer, pues, seguir invirtiendo en jugadores jóvenes y demás, sería un fracaso estrepitoso. Al final es el mínimo que yo le pediría a una Juventus en reconstrucción, entendiendo los contextos que tiene cada club. Porque la Juventus, históricamente, es un equipo que siempre debe estar. No es obligatorio que gane el Scudetto porque hay grandes equipos, pero sí que está obligado a lucharlo todas y cada una de las temporadas. Claro, yo voy a recoger eso último. Me parece que es una Juventus en reconstrucción. Sí. ¿Es una Juventus que le puedes pedir menos por ese hecho? No, tampoco. No creo que sea así. Creo que también que te faltan piezas. Absolutamente. Yo creo que es una plantilla que, salvo 5 o 6 personas, o sea, jugadores, por decirlo así, no se salva ninguno de una posibilidad de venta. Y ya exceptuamos uno del que hablaremos después en profundidad. Pero bueno, vamos precisamente a este punto. ¿Quiénes son los jugadores que más han mejorado desde la llegada de Tudor? Porque yo creo que ha jugado por encima de sus posibilidades.
¿Quiénes son los ojitos derechos? Bueno, porque con Mota precisamente no había. El problema con Mota, y lo vimos en ese artículo famoso que salió en la Gazzetta, de una entrevista anónima de un futbolista de la Juventus, donde decía que estaban hartos de Mota, que un día era titular, hacía el mejor partido a alguien y al día siguiente era suplente, no se casaba con nadie, pero la gestión de Tudor es muy distinta. Sí que es verdad que en los últimos meses ya podemos ver una gestión de vestuario y un ambiente también, si podemos decirlo, mucho mejor. La respuesta parece más sencilla de lo que parece, y es más sencilla de lo que parece, para qué mentir, pero luego también hay que ver un poco diversos factores. Eh, Hubo cambios sustanciales en los jugadores que utilizaba Tudor y en los que utilizaba Mota. Seguramente no porque no podía fichar, pero sí que la forma de jugar es distinta. Maines ha ganado mucha más libertad en la creatividad, intentando recuperar ese jugador que en la Atalanta despuntó a todos. Está en ello aún, ojo, no creo que esté ni cerca de lo que vimos hace un año o un año y poco. Luego también es verdad que ha dado mucha importancia a ese doble pivote donde Thuram ahora sí gana mucho más importancia de titular y antes con Mota seguramente no contaba todo lo que debería. Locatelli se ha vuelto el pilar más importante de la organización y luego solo se encarga del doble pivote con un Weston McKennie que abandona, Carlos, esto lo sabes tú mejor que yo, el lateral o el carrilero donde por razones obvias de la vida creo que nadie pensó que podía funcionar, solo Mota. Y se ha ido del carril a media punta o cerca del doble pivote para sumar mucho. Claro, y Hay es otros que este jugadores que han nuevo, destacado de manera importante, como pueden ser eh, Yildiz, Nico González y Conceição, del que Carlos ahora profundizará. claro, es que es lo que comenta, estos tres jugadores que son extremos, ahora mismo con la reciente llegada de Igor Tudor, pues se les ve más abiertos por las bandas y también jugando por el centro. Y Mm. claro, luego pasaremos a hablar más destacadamente de Yildiz, pero vamos a hablar de la punta, porque se prefiere a Colomwani en esta última llegada de Igor Tudor, ya dando de baja definitiva a Vlahovic. Y es raro, porque tú realmente Colomwani no está en tu club de forma definitiva, de forma permanente. En cambio, Vlahovic, si le quieres Es buscar una venta, significativo. pues lo que buscas es que también juegue o intente ganarse algún millón de más para poder darle salida este verano. Y al final, en el tramo más decisivo de la temporada, el croata ha apostado por ese perfil más móvil y asociativo que en este caso nos aporta Colomwani. Entonces, todo esto, lo único que nos puede dar a entender es que lo de Vlahovic pinta muy mal. Y claro, ya no es que la Juve, ni Mota, ni Igor Tudor, yo creo que ya la cosa es hablar de Vlahovic más profundamente, pero no será aquí, será en un vídeo que haremos ya de forma más segmentada. Y ahora vamos a hablar de ese jugador por excelencia, que en este caso yo creo que los tres estamos de acuerdo que es Kenan Yildiz. Son 7 goles y 4 asistencias y poco me parece para lo que es de jugador y mucho me parece para cómo estaba siendo enfocada su participación en el equipo por parte de Thiago Motta, en el que lo ponía muchas veces a jugar o se le pedía que fuera un extremo más puro, cuando para mí Yildiz es un 10 total, y más viniendo de esa Eurocopa que se marca, yo creo que queda claro cómo Yildiz puede jugar en la Juventus y cómo este jugador es imposible que no sea titular todos los partidos. Entonces eso de un día suplente, otro titular, con Yildiz no puede ser, más que nada porque es tu jugador ahora mismo estrella y tu futuro. Entonces, ahora mismo Yildiz es mi sonrisa cuando hablo de Juventus y es uno de esos jugadores que espero que se quede en la Serie A porque hay talento para demostrar. Y yo, por ejemplo, quiero sumar, las estadísticas son en liga, me refiero, o en competición sin contar el Mundial de Clubs. Ahora mismo lleva 4 goles más, por lo que podemos hablar de que ha batido el récord de todo un Alessandro Del Piero, con más de que eran en la primera temporada de la Juventus 12 contribuciones de gol. Ya Gillies ha conseguido ya más. Y me parece que habla mucho de lo que es el techo de un jugador que parece ser que el objetivo principal de la Juventus es retenerlo todo lo posible, sea con una reconstrucción o no, pero que además es un jugador que está ya no uno, que es el problema. Aquí el problema de la Juve no es que Gil esté un escalón por encima, es que está a lo mejor 5 o 6 escalones por encima de sus compañeros. Eleva el techo competitivo, eleva todas las posibilidades, seguramente el año que viene crecerá incluso más y con ello las posibilidades de la Juventus, pero volvemos a lo de antes. O lo rodeas bien, o Gilles en algún momento, mira, se cansa. Claro, yo retomo el testigo por ahí. O sea, Gildiz tiene el techo que él quiera tener. O sea, Claro. cuando lo ves jugar, más allá de los números, es el impacto que tiene, el cómo atrae defensas, el cómo conduce, el cómo libera, todo eso es que se ve que es un jugador diferente. El problema, que como el jugador siga creciendo al ritmo que está creciendo y la Juventus siga estancada, en algún momento dirá, de acuerdo, muchas gracias por ayudarme a crecer, pero es que quiero dar un salto más.
y Claro. que un equipo como la Juve no te pueda ofrecer ese salto más, a mí me hace explotar la cabeza. O sea, me parece que es algo que la Juventus, desde la propia cúpula directiva, tiene que verse y decir, joder, somos la Juventus de Turín, debemos ser el siguiente paso, no ayudar a dar un siguiente paso. Es que, mira, perdón que te corte, Carlos, pero porque ahora te tocaba hablar a ti, pero me refiero. Mira, del otro día lo hablaba con Ale Parra, que es un experto en fútbol turco y muy, muy conocedor de todo lo que es la selección turca, y lo hablaba un poco con él. La Juventus tiene que crear un proyecto alrededor de Yildiz, por el hecho de que Yildiz, sin despreciar a nadie, de verdad, pero no tiene un sentimiento de ser turinés o italiano, o lo puede adquirir, pero no es un jugador que venga de la cantera. Recordemos que llegó del Bayern de Múnich hace solo un año y medio, o un año y medio, 2 años, perdón, ya van 2 años. 2 años, me refiero. Es un jugador al que crearle un proyecto porque él ha apostado por ti en un principio, no porque tú a lo mejor lo tengas criado en la cantera desde hace muchísimo tiempo y te dé un poco más de tiempo. Tienes que crecer rápidamente. Claro. Es que, Iván, y esto nos da pie también en lo que es la participación extra de Giliz a lo que es la Juventus en cuanto a expectativas. Y obviamente son claras. Es que no estamos hablando de un Como o de un Boloña que puede dar la sorpresa. Es que estamos hablando de la Juventus, que debe ganar. Que el equipo más laureado de Italia no puede pensar en algo que no sea ganar. Y sus años lo demuestran. Lo que no puede ser es que hace unos meses partidos humillantes como el de la Fiorentina 3-0, en el que tu Claro. exjugador Fagioli se hace una masterclass y te demuestra lo mal que gestionas tu equipo, la Atalanta, que venía de ser una Atalanta que venía de muchos empates, lo recordamos, va y te casca 4 en casa. Y claro, yo creo que también la gota que colma el vaso, pero aunque fuera antes, que preceda todo lo que he comentado, es que quedan eliminados en Champions contra PSV Eindhoven, que este año los holandeses con los de italianos se han merendado, pero bien. Y claro, que este PSV Eindhoven luego le meten 7, ¿sabes? Pero no es un tema ahora importante. Es que es la Juventus. Yo creo que todo lo que no sea positivo al hablar de la Juventus, no puedes estar feliz porque le gane al Parma o porque le gane al Genoa, porque es lo que tiene que hacer, es su Claro, deber. claro. Y yo aquí marco el techo. ¿Dónde está la expectativa? ¿Dónde está el techo que tú te quieres poner? ¿Puede ganar la Juventus la Liga a día de hoy? Por plantilla quizás no pueda. De hecho, es muy limitada en muchos aspectos, como venimos comentando. Pero sí que tiene una obligación de competirla, como has dicho. No puedes obligar a ganarla. Y seguramente, en como no hagas un mercado espectacular, no vayas ni siquiera a acercarte a ello o estar cerca de un equipo como el Inter, que está mucho más hecho, o un equipo ya como el Atalanta, que, bueno, hay que ver con sin Gasperini, pero que tiene una estructura de equipo también mucho más hecha. Lo mínimo es estar en la pelea y no estar sufriendo hasta la última jornada para ver si consigues entrar en Champions, que lo comentaba Mario fuera de cámaras. Estuvo a 20 minutos de estar fuera. Si llega a hacer un mejor papel Venecia, que lo hizo, por poco se lleva el susto. Lo que sí está claro es que Igor Tudor no es un entrenador más vistoso ni el más llamativo, pero sí que es un entrenador que hace competitivos a los equipos que dirige, que da esa actitud y que conoce lo que es la Juventus, porque lo ha demostrado además en ruedas de prensa. La directiva juventina debe darle esas piezas al croata para poder crecer, porque ya que se ha puesto otro año más, mínimo, no lo pierdas. Tiene que hacer una remodelación del vestuario, dar nuevas jerarquías. Bremer ha estado fuera todo el año y eso se ha notado mucho, creo yo. Y consiguiendo que los jugadores sigan o, o sean de la partida mucho más de lo que lo están siendo hasta ahora. Claro, es que al final tienes que tener esa clase de jugadores que se acoplan a tu entrenador y Sí, cuando lo firmas por 2 temporadas, le das un proyecto a medio plazo, ya no te digo a largo, a medio plazo, entonces tienes que reforzar esa idea. Una idea que veremos a ver si cala en la grada también, porque recordemos que en Italia las masas sociales tienen mucho que ver, mucha presión, hemos visto imágenes del Milan esta última temporada acercándose a la grada de los ultras en desplazamientos, a pedir perdón. Entonces, claro, yo indagando un poco este apartado, el aficionado juventino y el aficionado bianconero básicamente siguen teniendo un poco la sensación de que es una tirita, de que no ha funcionado el proyecto de Thiago Motta y van a ver si no pueden perder mucho el tiempo con Igor Tudor hasta que venga el siguiente gran proyecto. Pero aún así, ¿por qué no podemos pensar que Igor Tudor es el siguiente gran proyecto? La Juventus no se puede permitir eso y desde la grada, o sea, la propia aficionado, tú los ves y dices, es que están a muerte con su equipo. Al final, la afición juventina siempre va a estar apoyando al club, independientemente de quién sea el entrenador. Lo han hecho con Mota, que siempre tenía fama de interista, del máximo rival y demás,
pero ahí han estado hasta que vamos, se ha desbordado el vaso. No es un entrenador que genere ilusión, seamos honestos. La afición juventina no está tirando cohetes en la plaza del Popolo de Turín diciendo viva que tenemos a Tudor. No. Pero sí que es un entrenador que ha demostrado que te da unos mínimos. No es una moneda al aire dejando todo en el azar. Entonces, la afición cree, el entorno cree que si se le deja trabajar esos mínimos de equipo sólido, equipo rocoso y sobre todo equipo que vaya a los campos de Italia y genere miedo. Joder, es la Juventus. Viene la Juventus a mi casa. Vamos a intentar que no nos hagan un traje. Pues eso creo que siempre debe ser así. Que la Juventus siempre debe de generar ese miedo y con Tudor pueden llegar a hacerlo. Es Y que yo, bueno, sigue Carlos y luego si quieres acabamos. no, sí, sí, realmente es que no tengo mucho más que añadir, es que es un resumen de lo que opinamos nosotros como tifosis del calcio en general, pues segmentándolo un poco a de los bianconeri. Es que es tal cual eso. Entonces espero también que Tudor recupere esa unión que hay por parte entre el club y aficionado en Turín, y veremos qué tal los próximos meses. Aquí en el Mundial de Clubes sí que es cierto que esta última derrota contra el Manchester City no ayuda mucho a ello, pero siguen vivos en la competición. Entonces, vamos a ver qué pasa en este Mundial de Clubes, pero para mí lo que me importa es en un mes y medio, ya con una nueva temporada a empezar, con un mercado de fichajes ya utilizado, veremos qué pasa. Sí, y yo tengo muchas ganas de ver cómo se mueven. A día de hoy no suena nada, que es una cosa que me preocuparía si fuera tifosi de la Juve. No lo más cercano que suena es el pago de otra cesión o compra de Kolo Muani, que me parece acertada. Ojo, me parece que es un jugador que además Tudor le ha dado más importancia que a ninguno, seguramente, o de los que más. Y me sorprende también que se descarten jugadores como Miretti, que parece que está en rampa de salida, que lo he leído hoy a la mañana, a día 29 de junio, pero no deja de ser llamativo. Y bueno, veremos cómo se desarrolla, como decís, y hasta aquí podemos hablar un poco de la Juventus de Tudor hasta ahora. Sí, sentimos que hemos dado mucho la chapa, pero bueno, seguidnos en redes sociales, dejamos por aquí todo el vídeo y nada, hasta otra.